de Corintios capítulo 12, versículos del 4 al 6. Recuerde que mañana tenemos el programa Aclarando Temas. Hermana Roxy, qué bueno que vino. A la colita, pero vino, eso es lo importante. Tenemos el programa Aclarando Temas y el día de ayer me llamó una persona de la iglesia en Lompoc, de los poquitos que han quedado. Una mujer, hermanos, que me dio batalla para entender lo de la salvación. Pero ayer me llama y me dice: pastor, me dice, viera qué falta nos hace, me dice. No es lo mismo aquí, me dice. El problema, hermanos, es que la pandemia arruinó. Bueno, estaban arruinados, ¿para qué voy a decir que la pandemia? Y prácticamente la iglesia se vino abajo. No llegaban los hermanos, no diezmaban, y yo como de eso vivía. Hermano, yo estaba a tiempo completo en la iglesia, pero bueno, pero me dio mucho gusto esta hermana. Hablamos como una hora quizás, y ha de hacerme preguntas. Mire, ¿verdad que esto no es así? Y yo no quería entrar en polémica con el pastor que dejé ahí. Mire, le dije yo, fíjese que mejor hablamos otro día, no me siento bien hablar en mal de este pobre hombre que dejamos ahí. Pero bueno, estaba hablando mientras ustedes buscaban, pero yo creo que están listos. 1 de Corintios 12, del 4 al 6. El mismo Espíritu se llama, el mismo Espíritu. 1 de Corintios 12, del 4 al 6, dice la palabra: ahora bien, hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. Y hay diversidad de operaciones, pero Dios, que hace todas las cosas en todos, es el mismo. Muy bien. Creo que me salté uno. Lo voy a leer otra vez, del 4 al 6. Ahora bien, hay diversidad de dones, porque quiero hacer énfasis en las tres palabras que vamos a estudiar en esta tarde. Pero el Espíritu es el mismo. Versículo 5. Y hay diversidad de ministerios. Se fijó que primero dice dones y después ministerios. Pero el Señor es el mismo. Versículo 6. Y hay diversidad de operaciones, pero Dios, que hace todas las cosas en todos, es el mismo. Padre celestial, te damos gracias, Señor, por esta palabra tuya. Abre, Señor, nuestro entendimiento. Dispón, Señor, nuestra mente y nuestro corazón. Apártanos de las cosas que nos quieren distraer. Y permite, Padre celestial, que salgamos de este lugar entendiendo cómo es que funcionan estos grandes ministerios o dones que tú nos has dado, porque hay muchas y diversas formas para servirte. Permite que cada uno de nosotros podamos entender cuál es el área donde tenemos que desenvolvernos. Háblanos al corazón en el nombre de Jesús. Amén y amén. Pueden sentarse, hermanos. Vamos a estudiar este día el mismo Espíritu. Miren, hermanos, voy a empezar diciendo, bueno, no vino el hermano Juan y él quería que le explicara algo, pero bueno, lo voy a explicar en otra ocasión y voy a usar eso de introducción. Pero lo que quiero decirles es que he estado escuchando, hermanos, qué decepción me da. Un montón de predicadores, hay unos que se sienten bien arrogantes y solo herejías predican. Me dan una gran lástima, pero cuando los veo arrogantones me molesta, porque con una gran arrogancia lo dicen. Pero, bueno, realmente, hermanos, la obra del Espíritu Santo, muchas iglesias no lo han entendido bíblicamente, sino especulativamente. Pastor, ¿qué quiere decir? Lo podría decir de otra forma para poder entender con mucho gusto. No es lo mismo que yo enseñe cosas que me imagino que eso dice la Biblia, a que diga cosas que realmente dice la Biblia. No tendría autoridad si yo uso mis propios conceptos. No tendría ninguna autoridad moral ni espiritual si yo les dijera, la Biblia dice esto, pero no, eso, hermanos, ¿quién soy yo? Claro, el Señor Jesucristo, siendo Dios, cuando se presentó en el Sermón del Monte, capítulo 5, 6 y 7 de Mateo, dijo estas palabras: habéis oído, y decía lo que dice el Antiguo Testamento, pero yo os digo, hermanos, ¿cómo se sentirían ustedes que yo les dijera, la Biblia dice esto, pero no, hermano, no es así? Ustedes, bueno, ¿y este qué se cree? Y eso mismo pensaron los religiosos. Bueno, ¿y este
¿quién se cree que es que viene queriendo cambiar la palabra? Y es que lo que el Señor Jesucristo realmente decía es esto: oísteis que fue dicho, ta, 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 ta. Sin embargo, lo que mi Padre y yo quisimos decir es, él no estaba cambiando, simplemente estaba aclarando lo que decía en el Antiguo Testamento, porque si usted se fija, el Antiguo Testamento hay muchas cosas que cuesta entenderlas. Sin embargo, el Nuevo Testamento es más fácil de entender. Fíjese, por ejemplo, la doctrina de la Trinidad en el Antiguo Testamento no estaba declarada abiertamente, estaba oculta. Era un misterio oculto en ese tiempo, la doctrina de la Trinidad. La pregunta es, ¿por qué? ¿Por qué estaba cubierto? ¿Por qué no entendían o no se declaraba abiertamente la doctrina de la Trinidad en el Antiguo Testamento? Porque los israelitas eran muy idólatras. Cualquier cosita y ahí iban. Fíjense que les explicaba en la fiestecita de Caleb. Les explicaba el libro de Jueces. Me permiten, hermano, se me está secando la garganta. Menos mal que tengo agüita. Tenía seco el radiador. El radiador estaba seco. Bueno, la Trinidad, les decía, aparece por deducción, pero no por enseñanza directa. Podría decir una enseñanza indirecta. Y fíjese, desde el primer versículo de la Biblia, que es Génesis 1:1, ya se sugiere la doctrina de la Trinidad. Génesis 1:1 dice: en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Aparentemente no dice mucho, pastor, yo no le hallo el chiste a eso. Pero el término Dios en hebreo dice Bereshit bara Elohim et hashamayim bet haret. Dice que quiere decir lo que acabo de decir en español. Pero ¿por qué Moisés no usó un nombre singular de Dios, sino que uno de los dos nombres plurales? En este caso, Elohim. Bereshit bara Elohim. Bereshit es principio. Bara, que significa crear de la nada, sin usar materia prima, sin utilizar materia preexistente. Él habló y se hizo. Mire qué interesante. Entonces, en el principio, Dios, es decir, Elohim, y este término Elohim realmente es uno de los dos nombres plurales de Dios. ¿Cuál es el otro, pastor? El otro está en Deuteronomio 6:4. Deuteronomio 6:4 dice: escucha, Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. En hebreo dice Shema Israel, Adonai Eloheinu es el otro nombre de Dios. Adonai Eloheinu, Adonai Echad. Note, los dos nombres plurales de Dios, ¿qué explicación tendría si no hay Trinidad? Sería algo incongruente, algo ilógico, algo que no concuerda. Sin embargo, sabemos que el plural de Dios es porque es Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Gracias por el amén, hermana Reina. Los demás están clavados quizás, clavados y cosidos. Pero fíjese otra cosa más. En el mismo capítulo 1 del libro de Génesis, en el versículo 26 dice: entonces dijo Elohim, otra vez usa el nombre plural, hagamos. ¿Por qué no dijo voy a hacer? ¿Por qué no habló en singular sino que en plural? Entonces dijo Dios, hagamos, primer plural, al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza. Hermanos, no hay otra explicación. Desde el primer libro de la Biblia, Génesis, ya la doctrina de la Trinidad se sugería, aunque no en una forma abierta, porque los discípulos, lo dije hace un momento, eran unos grandes idólatras. Y me quedé con una historia que voy a terminar. En el libro de los Jueces es un libro sombrío, voy a usar otra palabra, un libro oscuro, de derrota, un libro negativo. Imagínense la frase clave del libro de Jueces, es un texto, es: en aquellos días
No había rey en Israel. Cada quien hacía lo que bien le parecía. ¿Cómo se llama eso? Caos, desorden, anarquía. ¿Qué significa anarquía? Sin ley. Si no hay una cabeza, si no hay un guía, ¿quién es el que va a dirigir un grupo, por ejemplo? Entonces, el libro de los jueces es un relajo, un ciclo vicioso que se repitió como unas 10 veces. Ciclo vicioso, es decir, estaban dando vueltas en lo mismo. El primer elemento que forma el ciclo vicioso es apostasía. Es decir, los israelitas decían: yo creo que Dios ya ni nos oye, hagamos un muñeco y pidámosle a Él. Hermano, no hay cosa que a Dios le moleste que usted lo cambie por otro, porque es celoso. Es como que un hombre le sea infiel a la mujer o viceversa. Qué duro es eso, hermanos. Ahora, cuando el Señor veía que ellos apostataban, es decir, se negaban o abandonaban la fe, Él se indignaba y no los castigaba a Él. Agarraba una nación, cualquiera de las que estaban alrededor, y las mandaba que los oprimieran. El segundo elemento del ciclo se llama opresión. ¿Cómo se llama el primero? Dije apostasía. Veo que no apuntan, pero qué buena memoria tienen ustedes, ya lo vi. Apostasía. Después se llama opresión, el segundo elemento del ciclo. El tercer elemento del ciclo, ellos, cuando los extranjeros los estaban oprimiendo, decían: Señor, ya basta, ya no aguantamos. ¿Por qué permite que nos opriman tanto? Y el Señor decía: hasta la pregunta es necia. ¿Estos son o se hacen? Hermanos, a veces no es que seamos, nos hacemos. Estoy hablando de ser dundo. A veces no somos dundos, nos hacemos para pasarla bien. Entonces ellos se arrepentían, entre comillas, y viene el tercer elemento del ciclo, arrepentimiento. ¿Cómo se llama el primero? Apostasía. ¿Cómo se llama el segundo? Opresión. ¿Cómo se llama el tercero? Arrepentimiento, el que acabo de decir. Si alguien necesita un lapicero, se lo presto porque yo traje hoy. Bueno, entonces, cuando el Señor, hermano, Dios es misericordioso. No importa lo que usted haga, Dios siempre lo perdona. Dios siempre le da una nueva oportunidad. Empecemos de nuevo, pues. Siempre le fallamos y Él bien paciente, perdonándonos y dándonos un nuevo chance. Entonces, cuando él veía la opresión y que ellos ya estaban desesperados, entonces Él los perdonaba y los liberaba de sus yugos extranjeros que los mantenían oprimidos. Y ese es el cuarto elemento del ciclo, que se llama liberación. Primer elemento, ¿cómo se llama? Apostasía. Segundo elemento, ¿cómo se llama? ¿Cómo? Opresión. Tercer elemento, ¿cómo se llama? Arrepentimiento. Y el último, liberación. No tengo pizarra. Yo con pizarra me siento más cómodo, pero como no tengo pizarra, usemos la imaginación. Vamos a suponer que aquí está una pizarra y yo hago una rueda. A la rueda le pongo, digamos, en lo que es, digamos, a la 1 de la tarde en el reloj, le pongo apostasía. En las y 20, en el 4 que corresponde al reloj, le pongo opresión. En lo que corresponde al 8, ¿me están entendiendo lo que estoy tratando de graficar? Lo que sería el número 8 en el reloj normal sería arrepentimiento. Apostasía, opresión, arrepentimiento, y por donde está el 10 sería liberación. Esa era la rueda. Ahora, cuando eran liberados es porque Dios llamaba a un libertador. Yo no sé por qué Goel tradujeron juez. Goel es un libertador, un redentor. Yo no sé por qué tradujeron juez, porque realmente no eran jueces. Un juez es el que juzga un caso, pero estos Goel eran liberadores, eran líderes que Dios traía para que la gente los siguiera y los guiara a vencer a estos enemigos. Entonces, dice la Biblia que cuando el Señor los liberaba, levantaba un Goel, un juez, sigámosle llamando juez porque así le llama la Biblia, levantaba un juez
Y entonces, mientras vivía el juez, ellos estaban fieles a la palabra del Señor. Pero el juez se moría, volvían a apostatar y el ciclo se volvía a repetir. ¿Verdad que son necios, hermano? No dicen amén. ¿Aló? Do you speak Spanish? Brothers and sisters. Hermanos, ¿ustedes me están oyendo y entendiendo? ¿Verdad que eran necios los israelitas? Amén. No querían decir amén porque les iba a decir nosotros también. No le echemos la culpa a ellos. Nosotros somos igual o peor de necios que los israelitas. Porque el Señor nos perdona. Ay, Señor, te prometo, y le prometemos y le bajamos el cielo y las estrellas y volvemos a caer en el problema. Tal vez no el mismo, pero otro. Hermano, realmente nosotros, decía un hermano de la iglesia, él era de Sinaloa, es de Sinaloa. Él decía, este hermano no tiene lucha, decía. Le digo, ¿qué quiere decir eso? Ya no tiene compostura. Es un dicho mexicano. Este no tiene lucha, decía. Había un puertorriqueño cerca de la iglesia donde estábamos trabajando. Había una base militar y llegaba gente a la base militar y mire qué bendición. Preguntaban en la base qué iglesia le recomendaban y recomendaban la nuestra. Mire qué bendición. Y llegaba gente y yo le decía, ¿quién lo invitó? De la base, me mandaron para acá, de la base militar. Pues llegó uno, puertorriqueño, se llama Daniel, Dani le decíamos. Pastor, me decía él. Usted sabe que así hablan los puertorriqueños. Pastor. Pues este muchacho, este mexicano, le dice un día, mira Dani, le dijo, ¿y vos por qué le decís pastor? Yo así hablo, le digo, no hombre, habla bien, hombre, le digo. Se llama pastor. ¿Le sí? Pastor, no le, vaya, vamos por partes, le digo. Paz, paz, el dundo. Tor, vaya, está fácil, otra vez, paz, paz, tor, vaya, ¿verdad que está fácil? Me tengo que acordar. Este Dani no tiene lucha, ahí fue que oí por primera vez eso. Bueno, entonces, creo que ya terminé esta historia porque a veces me va la piscucha y me voy para otra parte. ¿Terminé la historia o dejé algo pendiente? Pregúntenme. ¿Estamos bien hasta ahorita? Bueno, ahora, cuando dije al principio que el ministerio y la obra del Espíritu Santo ha sido mal interpretada, escuche esto. ¿Cuál fue el motivo por el cual vino el Espíritu Santo a la tierra? Dos cosas. No me contesten porque lo haríamos más largo. Van a decir, de una vez dígalo, ya no pierda tiempo, ya me los puedo. Lo primero, el Señor Jesucristo dijo, yo enviaré al Espíritu Santo para que Él os enseñe y les abra el entendimiento y les recuerde las cosas que yo les he enseñado. Primer propósito, porque vino el Espíritu Santo. Él nos venía a refrescar lo que Cristo nos enseñó. Y en segundo lugar, Él los va a convencer de pecado, de justicia y de juicio. Es decir, el Espíritu Santo se encarga de hacerle ver a la persona que es un pecador y necesita de Cristo. Fíjese, por ejemplo, ¿cuál era el objetivo de la ley? ¿Cuál era el propósito de la ley? Es decir, del antiguo pacto. Hablemos del antiguo pacto. ¿Cuál era el objetivo? El objetivo del antiguo pacto era hacerles ver a los israelitas qué tan pecaminosos eran. ¿Pero les ayudaba la ley? No. ¿De qué le sirve a usted que le digan qué feo habla si no lo corrigen? A mí me gusta andar corrigiendo, no porque quiera burlarme de la gente, sino que me siento mal que alguien hable mal y otra gente no lo va a ver bien, más si es paisano mío, así va a pensar que todos los salvadoreños hablamos mal. Habían unos hermanos en la iglesia que decían, y fíjate, pastor, que cuando me salí para afuera, cállate, le decía, no sigas, te saliste, no necesitas decir para dónde. Simplemente te saliste y punto. No, pero ¿cómo vas a saber la gente para dónde me salí? Que piensan que todos son mensos igual que él, ¿verdad? Hermano, o se salió para afuera o se salió para adentro. Y fíjate, pastor, cuando me subí para arriba, entonces yo los molestaba y les decía, ¿te subiste para arriba o te subiste para abajo? No, pastor, y que hay que especificar para un... Ay, hermano, eso no tenían lucha. ¿Cómo quise enseñarles a hablar?
Pero ¿sabe qué me molesta, hermano? Eso sí me molesta. Vaya, ellos hablan así, pero nosotros andamos hablando igual que ellos. Vino una vez mi hermano, todavía no vivía aquí en Estados Unidos, vino aquí a Los Ángeles. Yo me vine de Lompoc para estar unos días con él. Y me dice, mira, quiero que me hagas un favor. Ajá. ¿Te acordás de la Pfeiffer? Me dijo. Él le decía Michele, es decir, Chele le decíamos, no, Michele. Y después ya no le decía Michele, sino que le decía Michelle. Y después le aumentó el apellido, Michelle Pfeiffer. ¿Se acuerdan de esa artista? Bueno, fíjate que la Pfeiffer me dijo, mandó unas cosas para la tía que vive, dice, en el valle. Ah, yo conozco, le dijo. No sabe qué ciudad. Aquí traigo la dirección. ¿Qué ciudad decía? Me dijo, Van Nuys. Ah, ya sé dónde, vámonos. Nos fuimos. Cuando llegamos a Van Nuys, le dije, vamos, ¿cuál es la dirección? Mira, me dijo, es la calle tal. Ah, ok, vámonos a la calle tal. El número es tal. Vaya, el número tal. Y el apartamento, le dije, 104, me dijo. 104. Hermano, me quedé pensando, 100.4. Mira, esos números no hay aquí, le dije yo. 100.4 no hay. Pero el número que me dio, ya sé, le dije yo. Ni vive aquí y aprendió a hablar mal, le dije yo. Va a ser 104 y nos fuimos a acabar 104. Hermano, no se dice 104. Agarrar el freeway 105, le dicen a uno. Agarrar el freeway 101. Agarrar el freeway 110. Hermano, no es así como se habla. Pero vaya, si hablan, pero nosotros, hermano. Voy a ir a la marqueta, me dijo que hermano hace poco. ¿Sabe cómo dicen en Texas? Voy a ir a la guachetería, a guachar, a lavar, wash. Bueno, pero mejor sigamos menos yo. Entonces, lo que quiero que veamos ahora es 3 puntos bien distintivos en estos 3 versículos. Dice el primero, ahora bien, hay diversidad de dones. El término don significa regalo, pero viene de la palabra griega carisma. ¿Les suena familiar? Carisma. ¿Qué es carisma? Gracia, donaire, sal. No sé si ustedes sabían que sal es el sabor que le ponen a la cosa. Hay gente que para hablar tienen una gracia, es decir, ¿cuál fue la palabra que les dije? Ya me olvidó, carisma. O hay gente que para platicar tienen una carisma, es decir, agradabilidad. Qué bonito hablan, qué bonito oran, qué bonito, es el carisma. Entonces la palabra que se tradujo aquí, dones, es la palabra carisma. Entonces diríamos, ahora bien, hay diversidad de carismas, pero el Espíritu dice, es el mismo. Entonces, quiere decir que cada uno de nosotros tiene gracia para cierta área en la vida. Hermano, ¿sabe usted que hay gente que sabe aconsejar sin haber estudiado consejería? Pero qué consejo más bonito. Ya vamos a llegar a los dones específicamente hablando y van a ver cómo es que Dios usa a algunas personas en esa área. Entonces, las carismas son cosas que Dios pone. Fíjese, por ejemplo, un inconverso a veces tiene carisma, pero ese es un carisma secular. Es un carisma que viene en la sangre. ¿Se acuerdan que les expliqué la vez pasada que venía en los genes, en la genética, en la herencia? Sin embargo, en Cristo es dado por el Espíritu Santo. Les explicaba el domingo la diferencia entre reputación y conciencia. Los que estuvieron el domingo se han de acordar. Que ni se acuerdan. No les pregunto porque me voy a decepcionar. La diferencia entre reputación, ustedes no se quedaron, va. Híjole, hermano, qué fidelidad. Bueno, ¿cuál es la diferencia entre reputación y conciencia? La reputación es el concepto que la gente tiene de usted y mío, la reputación. Pero la conciencia es lo que realmente somos por dentro, porque a veces fingimos. ¿No es cierto que a veces nos volvemos hasta un poco hipócritas? Hola. Anybody home? Hermanos, realmente hay personas que de naturaleza son hipócritas, pero realmente, hermanos,
La reputación es lo que la gente ve, el exterior en nosotros. Ese hombre bien elegante, quizás es un ejecutivo. Es la reputación, pero no sabe qué tipo de persona es. Ese hombre sale de su casa bien vestido, pero no sabemos cómo vive allá adentro. No sabemos cómo trata a la mujer. No sabemos si la golpea. Porque la reputación es lo que la gente ve en ti, pero la conciencia es lo que realmente eres. Y me faltó añadir esto, hoy lo voy a poner. En los inconversos, la conciencia es precisamente la conciencia. Pero en los cristianos, la conciencia está ocupada por el Espíritu Santo en nuestra vida. Quiere decir que nosotros no nos movemos en base a conciencia, nos movemos en base a lo que el Espíritu Santo nos impulsa a hacer, que por supuesto son obras buenas, obras positivas, y por eso es que nosotros somos buenos todos. Dos amén. Entonces, nosotros, con esa gracia que el Señor nos ha dado, explotémosla, pongámosla a trabajar. Recuerdo que una vez nosotros teníamos reunión de caballeros los días viernes, y el líder de caballeros me decía: pastor, me decía, yo no quiero que usted venga a la reunión de caballeros, me decía. ¿Por qué? Le decía yo. Es que fíjate que toda la gente a usted le pregunta, yo soy el líder y yo siento que no valgo nada. Me dio risa, pero tenía razón. Pues una vez llevaron a un muchacho, uno de los caballeros, llevó un amigo, y desde que íbamos a empezar me fijé y le dije yo: usted es nuevo, ¿verdad? Sí. ¿Quién lo trajo? Fulano de tal. Presentarlo, le dije yo. Perdón, ya lo presentó. Le dije: por favor, no se vayan a retirar después del culto. Está bien, me dijo. Tuvimos la reunión y al terminar el culto le dije a los hermanos: si alguien no ha ganado nunca un alma para el Señor, venga a escuchar. Y me puse a hablarle del Señor, presentar el plan de la salvación a este muchacho. El muchacho hermano, estaba bien clavado oyéndome, pero bien interesado. Y yo, hizo la oración. Cuando se fue el invitado y el invitador, me dicen los hermanos: pastor, me dice, qué bonito evangeliza usted. ¿Y ustedes cómo saben que no pueden? Se quedaron callados. Porque no lo hacen. No es que yo evangelice bonito. El tiempo le enseña a uno y le da las diferentes tácticas que puede utilizar. Pero si nunca lo hace, por eso qué bueno que ustedes siempre van a ganar alma, ¿verdad? Aleluya. Alabado sea Dios, hermanito. Es importante, hermano, para que no se sienta cohibido. ¿Sabe cuál es una buena forma de empezar? Con niños. Evangelicen niños. Mira, hijo, si te muriera en este momentito, ¿dónde crees que iría tu alma? O, hijo, ¿sabes dónde vas a ir a despertar el día que te muras? O, ¿te han hablado alguna vez de Cristo? O, ¿conoces a Jesucristo? O, ¿alguna vez has ido a un... Hermano, hay muchas formas de introducirse. Lo más recomendable es a través de una pregunta, porque toda pregunta necesita una respuesta. Y de acuerdo a la respuesta usted va a saber: ya estuvo. Entonces, muchos piensan que no pueden ganar almas porque no se les ha enseñado. Pero si ellos no hacen lo posible, ¿cómo van a aprender? Y mire, los sábados estamos estudiando con los jóvenes. ¿Sabe cuántos jóvenes vienen? Como 3 o 4. Y adultos unos 5. Mire, qué gente, ¿verdad? Les decía yo el domingo: yo no sé cuánto tiempo voy a estar aquí apoyando al pastor Edwin, pero aprovechen, mi hermano, sáquenme en el jugo. Yo a eso he venido. Yo no sé, porque yo tengo un plan, pero no sé cuál es el plan del Señor. Y yo puedo pensar lo que yo quiera, pero voy a hacer lo que Dios me diga, porque si no voy a ir caminando o nadando cuesta arriba o corriente opuesta. Entonces, no todos pueden realizar las mismas funciones, porque Dios ha puesto en cada uno un carisma diferente. Amén. Qué bueno, hermana Reina. Los demás me quedan viendo como que él dice: sí, digo amén, que vamos a meter en problemas. Bueno, y otra cosa más. Dios llama a cada quien según lo que él ve en su corazón que puede hacer. ¿Por qué cree usted que Dios llamó a Abraham? Porque Abraham era un hombre humilde, sencillo,
pero sobre todo dócil a la palabra del Señor. ¿Se acuerdan de Samuel? Dice la Escritura que Samuel estaba en su aposento, él vivía en el templo. La mujer lo presentó, la mamá lo presentó, pero esas sí son presentaciones de verdad. Nosotros hacemos presentaciones de pastorela. No sé si ustedes se acuerdan de los ofrecimientos o regalos de pastorela. ¿Saben qué es pastorela? Pienso que sí. Levanta la mano el que no sepa qué es pastorela. No saben qué es pastorela. Usted, hermano, sabe qué es pastorela, ¿verdad? Para la fecha de la Navidad, la fecha de la Navidad, hacen dramas alusivos a la Navidad. A eso le llaman pastorela. Y llega uno: aquí te traigo mi linda criatura, suponiendo que el niño está tiernito, el niño Dios, le dicen ellos. Aquí te traigo, linda criatura, este precioso presente. Sí le dan algo, pero al terminar la pastorela lo agarran y se lo llevan. ¿Sabe usted que hay personas que así dan? Y recuerde que el que da y quita se lo lleva a la corcovita. Los mexicanos dicen: el que da y quita, con el diablo se desquita. Entonces, cuando nosotros, el Señor nos llamó, vio cuál era nuestra, podríamos decir, nuestra, ¿cómo es la palabra, hombre? Hoy venía pensando que yo ni inglés ni español, gracias a Dios que no me he quedado mudo. La gracia, pero no es esa la palabra, podríamos decir el talento, usemos esa palabra mientras tanto. Dios conoce tu talento. Y fíjese qué curioso, muchos no conocen cuál es su talento. Muchos no conocen cuál es su forma de servir. ¿Y sabe cuándo lo va a descubrir? Cuando se ponga a servir. Porque si ve que no funciona aquí, funciona en otro. Y si en este otro, otro. Pero nunca diga, como este joven que le dije yo: mira, me vas a acompañar. Recién lo bautizamos a este joven y le dije yo: ¿querés acompañarme al Campo Blanco? Y nosotros le llamamos Campo Blanco, un lugar donde se va a predicar con miras a establecer una iglesia. ¿Vas a ir conmigo al Campo Blanco? Sí, me voy a ir. Pero lleva tu Biblia y tu himnario. Le dije yo: su Biblia y su himnario. Gracias a Dios que en ese tiempo no habían celulares todavía, todos tenían Biblia. Y entonces le dije: mira, le dije, te voy a poner para que dirijas los himnos. No, pastor, yo no tengo gracia para dirigir himnos. Entonces contá tu testimonio. No, pastor, yo no tengo gracia, mi testimonio no tiene gracia. Entonces predica, pues yo dirijo y hago todo. No, menos, me dijo, yo no tengo gracia para predicar. Y le digo yo: ¿sabes cómo se llaman los que no tienen gracia? Le dije. Desgraciados. Fíjense que la Biblia dice: el que gana almas es sabio. ¿Amén o no amén? Ahora dígame, ¿y el que no gana qué es? Démosle vuelta a los asuntos y ve qué interesante se vuelve. El que gana almas es sabio y el que no gana es dundo. Pero bueno, mejor sigamos, no quiero que se sientan mal. Ahora bien, hay dos tipos de servicio y los vamos a leer. Romanos 12, del 6 al 8, son los que se conocen como los dones del Padre. Romanos capítulo 12, versículos del 6 al 8. Hechos, Romanos, Corintios. Hechos está después de los evangelios y Romanos está después de Hechos. Hechos capítulo 12, leemos los versículos del 6 al 8. Dice la palabra del Señor en Hechos 2, Romanos 12 del 6 al 8. De manera que, teniendo diferentes dones, llamémosle capacidades, llamémosle funciones, según la gracia, la carisma que nos es dada, si el de profecía, úsese conforme a la medida de fe. Entonces fíjese, estos ministerios que estamos leyendo ahorita son ministerios de hablar, es decir, ministerios que usted tiene que decir algo para desarrollarlo. Por ejemplo, la profecía. ¿Usted sabe qué es profecía? No me contestan porque capaz que me pregunta. Se lo voy a decir mejor de una vez. Mucha gente piensa o tiene un concepto a medias de lo que es la profecía. Y dicen ellos, es que él estaba profetizando. ¿Qué profetizaba? De un terremoto que va a venir. La profecía puede ser predicción y o predicación. ¿Me entendieron?
Lo que no entendí, las dos conjunciones que utilizó, pastor. Y o. ¿Por qué dijo y o? Quiere decir una o la otra o las dos. Entonces la profecía puede ser predecir, es decir, anunciar algo que va a ocurrir en el futuro, o puede ser una predicación, o pueden ser las dos cosas. Entonces, cuando hablamos de profecía, debemos entender que puede referirse a una de estas dos o seguramente a las dos. Fíjese, por ejemplo, una noche yo me desperté como que estaba, no quiero presumir, como que estaba platicando con el Señor. Y recuerdo que en la plática el Señor me dijo, mira, me dijo, realmente los dones que se mencionan en Efesios capítulo 4 versículo 11 no son 5, me dijo, sino que son 4 que se mueven en base a uno principal. ¿Cómo así, Señor?, le dije. El ministerio, o llamémosle don principal, es pastor, me dijo. Los demás son el tipo de pastorado o llamamiento que tienen. Por ejemplo, usted sabe que los 5 ministerios que se mencionan en Efesios 4:11 son apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros. ¿Sí o no? Entonces lo que el Señor me dijo en esa noche, si usted quiere tomarlo bien, si no, pues no me haga caso, pero mi deber es compartirlo. El ministerio principal es pastor, porque nadie puede tener otro ministerio si no tiene una congregación. ¿Verdad que tiene sentido? Entonces, por ejemplo, el Señor puede llamar un pastor para que sea apóstol, traduzca misionero. Apóstoles ya no hay. Si alguien cree que es un apóstol, dígale, usted seguramente es misionero. Examinémoslo a ver si es cierto. ¿Cuántas almas ha ganado en toda su vida? Tantas, muy poquitas. No llega ni la A de apóstol. ¿Y cuántas obras ha levantado? Ni una tengo yo. No puede llamarse apóstol, ni mucho menos misionero, porque ni una obra ha levantado. Pero aparte de eso, hay pastores misioneros, es decir, pastores que tienen su iglesia pero casi no pasan ahí porque andan levantando obras por otros lados. Son pastores misioneros. Hay pastores profetas. ¿Cuáles son los pastores profetas? Nuestro pastor Edwin, yo le estaba diciendo esto el otro día, él es pastor profeta, él es pastor predicador, porque unas aplicaciones, yo le he dicho, no sé de dónde las saca, pero qué bien le salen, porque es pastor profeta, apóstol profeta, evangelista. Hay pastores evangelistas que les encanta ganar almas. Claro, no es que solamente ellos ganen. Ese, recuerde que es una tarea de todos los que son cristianos. Gracias a Dios por el amén, algo compuidito, pero alguien dijo amén por ahí, una voz femenina, por cierto. Bueno, entonces, repito, pastor misionero, pastor profeta, pastor evangelista y pastor maestro. Yo me coloco, no porque yo lo crea, sino que toda la gente me ha dicho que yo soy pastor maestro. Quiere decir, cuando usted vea que yo me paro aquí, no voy a venir a contarle aplicaciones de algo, aunque a veces lo hago, sino que a enseñarle cosas de la palabra de Dios. Y qué bien, porque mucha falta nos hace a muchos de nosotros, porque muchos no conocemos ni siquiera los libros de la Biblia. Muchos no saben, por ejemplo, cuántas epístolas escribió Pablo. Muchos no saben dónde está el capítulo de las parábolas del reino. Muchos no saben dónde está ¿cómo se llama esto? Las bienaventuranzas o ¿cómo se llama esto? El sermón del monte. Gracias por ayudarme. Hermanos, muchos no saben. Si yo les preguntara, ¿cuál es el capítulo del amor? ¿Saben ustedes cuál es? Solamente uno, bajen la mano todos. ¿Cuál es el capítulo del amor? ¿Nadie? 1 Corintios 13. ¿Cuál es el capítulo de la resurrección? 1 Corintios 15. ¿Cuál es el capítulo de las parábolas del reino? Mateo capítulo 13.
Se le está quedando todo esto, hermano. Bueno, por lo menos Marisela lo está apuntando. Hay de aquellos que no apuntan. ¿Y cuál fue la otra cosa que... el sermón del monte. ¿Qué pasajes son? ¿Dónde está el sermón del monte? Mateo 5, 6 y 7. El capítulo 5, el capítulo 6 y el capítulo 7 de Mateo se llama el sermón del monte. Algunos le llaman las bienaventuranzas, pero bienaventuranzas solo son 9 y estos son 3 capítulos enteros. Pero bueno, ahora pasemos a la otra cosa. Entonces, palabra de sabiduría es, estoy con el otro sermón. Decíamos entonces que los dones de hablar, estamos leyendo, los que le llamamos los dones del Padre. Pero hay dones de liderazgo. Es decir, hay personas que son líderes. Por ejemplo, cafetería tiene una líder. Solamente piense, ¿cuánto de Biblia sabe esta hermana? Es que no la llamaron porque sabe Biblia, la llamaron porque sabe cocinar. ¿Me entiende? Por ejemplo, ¿cómo van a llamar a un miembro de la iglesia de maestro si ni siquiera ha estudiado? ¿Y sabía usted que para ser maestro hay que ser alumno primero? Es una gran verdad. Tengo un amigo en El Salvador que es el representante de la Global University, que tiene su sede en Nueva York, y él es el representante en El Salvador. Entonces, el eslogan, no sé si él lo hizo o la universidad se lo dio, dice así: el que deja de aprender pierde el derecho de enseñar. Me gustó eso y lo recibí como desafío. El que deja de aprender pierde su privilegio o su derecho de enseñar. Hermano, ¿sabía usted que yo todavía sigo aprendiendo? Yo sigo estudiando, yo sigo aprendiendo. Claro, autodidacta, porque estudiar aquí es caro, hermano. Y yo aquí les he ofrecido preparar algunos. Ahí le voy a avisar. Bueno, hay uno que a ver si no me jala en el momento dado. Entonces, podríamos decir que hay dones que el Señor los da desde que nacimos. Pero hay dones que Dios los da a media vida. En mi caso, por ejemplo, yo seguramente tenía algún don. Puedo mencionar alguno, la música, porque yo desde pequeño aprendí a tocar guitarra. Seguramente ese era mi don. Pero el Señor no me había llamado para la música. El Señor me había llamado específicamente para enseñar su palabra. Ahora, recibí mi don desde que nací. No, seguramente traía nociones, pero cuando llegué al colegio de teología me di cuenta, porque yo veía y decía, este maestro no me gusta cómo enseña. Es decir, los recursos pedagógicos que uno usa deben ser lo más simple, lo más sencillo posible para que todo el auditorio entienda. Imagínense que yo le dijera, hermanos, hay algunas personas que son cesacionistas y hay personas que son no cesacionistas. Porque fíjense que los atributos comunicables de Dios, usted no me entendería ni 5. Pero si yo me pongo a explicarle qué es lo que quise decir, usted me va a entender perfectamente. Entonces, nosotros los que enseñamos la palabra, no nos paramos a presumir conocimientos. Nos paramos aquí a tratar de que la gente aprenda. Y ese es mi objetivo, que usted aprenda. Y con eso que Marisela apuntó, hermana Roxy vi que estaba apuntando también, hermano Luis creo que estaba apuntando. Hermano, ¿cómo se llama usted? Carlos. Y que no lo veo hasta que me pongo la mano aquí. Bueno, pero sigamos, tengo todavía minutos. Entonces, diversidad de dones, carismatas. Ahora pasemos al segundo, porque ahí no nos vamos a abarcar esto. En el 5 dice, volvamos a 1 de Corintios, Hechos, Romanos, Corintios. 1 de Corintios capítulo 12, otra vez volvamos a los dones del Espíritu Santo, dice el 5. Y hay diversidades de ministerios. ¿Usted sabe de dónde viene la palabra ministro? Nosotros tenemos un concepto erróneo. La mayoría tenemos un concepto equivocado de ministro. Pensamos que ministro es alguien que anda de traje y corbata y bien lustrados los zapatos. No, el término ministro significa remero de más abajo. Usted seguramente no lo está entendiendo, pero lo voy a explicar. Acuérdese que antes, más que todo, el transporte era por agua, lanchas o barcos. No habían carros,
menos aviones. Entonces Pablo, por ejemplo, viajaba en barco cuando le tocaba visitar otro lugar lejano, y a veces caminando, a veces en caballo, a veces en camello, como fuera. Pero lo más común antiguamente era la embarcación marítima. Los barcos, voy a hablar de uno en particular, porque habían barcos de varios pisos, de varios niveles, pero voy a hablar de un barco de 3 pisos para no complicarnos todo. La cosa del barco no es como se llama el fuselaje, no, el fuselaje son los aviones. La estructura del barco tenía una serie de agujeros. En el primer nivel, un montón de agujeros. En el segundo nivel, otra serie de agujeros. En el tercer nivel, otra serie de agujeros. ¿Ustedes me están captando la idea? Por cada agujero salía un remo, porque todavía no habían barcos de motor, eran de remos. Entonces, por cada agujero salía un remo. Note, los agujeros que estaban abajo, los remos eran cortitos, porque estaba cerquita al agua. Los del segundo nivel, el remo era más largo para que llegara al agua. Y el del tercer piso todavía más largo. Yo no sé si usted conoce la ley de la física que dice, entre menos brazo, más fuerza. Y entre más brazo, menos fuerza. ¿Qué quiere decir? Por ejemplo, para que usted me capte la idea. Cuando yo le voy a cambiar aceite a mi carro, tengo una llave más o menos de unas 10 pulgadas, por decir algo. Entonces a veces, quizás por el polvo, el tornillo que tapa el cárter está apretado. Yo no lo aprieto mucho, pero con el tiempo se aprieta y no lo puedo aflojar. Entonces compré una palanca que mide más de 1 pie. Mira qué fácil sea. ¿Por qué? Menos brazo, más fuerza. Más brazo, menos fuerza. ¿Ustedes están entendiendo eso? Siguiendo esa ley de la física, el remo más cortito hacía más fuerza. Y, por si ustedes no lo han descubierto todavía, prácticamente eran los que movían el barco. El de aquí y el de allá no hacían mucha fuerza. Suave se la llevaban. Sin embargo, el remero de más abajo era el que más fuerza o esfuerzo hacía. De ahí viene la palabra ministro. El ministro es el que más trabaja, es el que hace que trabaje una máquina, es el que hace que trabaje una institución, es el que hace que trabaje un ministerio, etcétera. Entonces, un ministro es el servidor más grande de una empresa. ¿Se dan cuenta que es lo contrario que nosotros imaginábamos? Bueno, pero sigamos porque los veo muy serios a ustedes. Entonces, esto se llama, lo primero dijimos que se llama carismatas. Cuando hablamos de dones, en el griego se llaman carismatas. En este que dice diversidad de ministerios, en el griego se llaman diaconías. Diaconías, ¿les suena familiar esa palabra? Los diáconos y diaconisas, que son servidores. Ahí en el tabernáculo, bueno, tengo que decir la central, cuando íbamos a hacer ordenación de diáconos, el pastor compraba unas escobitas pequeñas. Me acuerdo que me decía, leamos la lista de las aplicaciones, allá nos decimos solicitudes, leamos las solicitudes que han puesto los hermanos para diácono. Y vamos a ver si yo no lo conozco, tal vez lo conoces vos o viceversa. Y nos sentamos y empezamos a ver las solicitudes para diácono, porque llenaban una solicitud. ¿Conoces a este? Yo le decía, sí lo conozco. ¿Qué me decías acerca de él? Y le decía yo, oh, está bien, ponelo ahí. Este yo lo conozco, este sí también, pongámoslo aquí. Y de repente encontramos uno, este lo conoce, no, yo tampoco me dijo. Entonces, ¿sabes qué vamos a hacer? Apuntar el nombre y llamémosle a la esposa. No le hablaban a él, porque uno se recomienda bien uno solito. Pero ¿quién lo conoce a uno mejor que la mujer? Llámale a la esposa, mira que está el número, ya le llamaba. Hermana, Dios le bendiga. Amén, Dios le bendiga. Ya me reconoció, sí, hermano. No, mire, le dije, su esposo ha llenado una solicitud para ser diácono. ¿Usted qué dice? ¿Está bien que lo ordenemos como diácono? Algunas mujeres decían, ay, qué gran privilegio, gracias. Entonces, ¿está de acuerdo? Sí, es un honor. Pero otras,
Ustedes porque no lo conocen. O sea, había de todo. Entonces, la palabra diaconía significa servicio. El pastor compraba unas escobitas y de acuerdo a la cantidad de diáconos que se iban a ordenar, esa era la cantidad de escobitas que compraba. Al momento de ordenarlos, a cada uno se le daba una escobita. ¿Sabe para qué? Para que supieran que su trabajo no era ir a mandar, sino ir a servir. No necesariamente barriendo, pero ese era un símbolo. Entonces, diaconía significa servicio. Sigo leyendo. Bueno, quedémonos ahí un momentito porque tengo que hablar de esto. Dice Mateo 22:14: son muchos los llamados, pero pocos los escogidos. ¿Sabe qué quiere decir esto? Que un montón que llegan a la iglesia, pero no todos sirven. Solamente hay un grupo, más bien, solamente hay unos que sienten la necesidad, dicen: hermano, yo quiero ir a Pan y Chocolate, por ejemplo. Hermano, yo quiero ir a Jehová Rafa. Yo no sé cuándo se van a abrir los ministerios, porque me estaba contando el pastor Edwin que ya hay valientes de David, pescadores y no sé qué más ministerios. Entonces yo no sé por qué no salen. Ya la pandemia todavía hay vestigios, pero hermano, bueno, pero mejor, yo no soy el pastor de la iglesia, no sé por qué estoy hablando. Entonces, cuando nosotros recibimos un llamado de parte de Dios, no desobedezca la voz de Dios, porque si usted no acude por las buenas, el Señor lo va a traer por las malas. Y si no, pregúntenle al hermano Jonás. No puedo, ya no tengo tiempo para más. Solamente lea el libro de Jonás. El Señor le dijo a Jonás: Jonás, ve a Nínive, aquella ciudad mala y perversa, y predícale este sermón. Hasta el bosquejo le dio un sermón de 8 palabras: de aquí a 40 días Nínive será destruida. Ese es el sermón de Jonás. Pero en vez de agarrar para Nínive, Jonás agarró para Jope, un puerto, para irse para Tarsis. En vez de agarrar para el norte, agarró para el sur. Y usted conoce la historia, no tengo tiempo para más. Entonces, Dios tiene trabajo para todos nosotros. Por favor, averigüemos en qué área podemos desenvolvernos. Y por último, dice el versículo 6. Este viento, este ventilador, bueno, no me puedo quejar porque me está sirviendo. Versículo 6: y hay diversidad de operaciones. En el griego es la palabra energematas. Energematas quiere decir actividades. Hermano, ¿sabe usted que hay personas que tienen dominio para algo? Por ejemplo, ¿usted conoce al hermano Baltasar García? Él hace los dramas, es decir, él los elabora, el libreto, él los hace. Es decir, esas son las actividades. Hermanos, cuando van a ganar almas, hace una cosa que le llaman mimos, unos que se pintan de blanco y no hablan, sino que solo con señas. Hay personas que tienen esa capacidad. Esas son energematas, es decir, actividades. Ahora, cuando hablamos de actividades, hablamos de estrategias, hablamos de funcionamiento, hablamos de cómo hacer algo para que funcione mejor todavía. Y no todos tienen esa capacidad. La mayoría de nosotros como que nacimos para que otro nos guíe, pero guías casi no hay. Y por último, quiero decir esto: el mensaje de la palabra del Señor no debe cambiar, pero la metodología para ganar almas no importa. Lo que usted haga, con tal que no sean cosas obscenas ni vulgares, lo que usted haga está bien. Lo importante es que la gente capte que Dios le ama y que si se muere sin Cristo se va a ir para el infierno, pero que si se muere con Cristo se va a ir para el cielo. Eso sencillamente es básicamente la tarea de todo cristiano, todo hijo de Dios. Amén o no amén. Démosle un aplauso al Señor, hermano. Vamos a orar. Bendito Padre Celestial, te damos gracias por este momento tan importante, Señor, donde estamos descubriendo, Señor, algunos misterios de tu palabra que muchos de nosotros no conocíamos. Señor, sabemos que muchos de nosotros tenemos una gracia especial para una cosa, otros para el servicio y otros para realizar actividades que no todos tenemos esa capacidad. Padre Celestial, alumbra nuestra mente, alumbra nuestro entendimiento para poder ver cómo servimos, Señor, en nuestra iglesia, cómo somos útiles, Señor, para tu obra.
y que no solamente descubramos que somos útiles en un área, sino que movamos, Señor, esa área, nos desenvolvamos, Señor, y ayudemos a otras personas también, para que juntos, Señor, logremos que la obra tuya, Señor, se expanda sobre la tierra. Mientras estamos todos orando, sus ojos cerrados, sus rostros inclinados, voy a hacer la invitación para las personas que nos están viendo. Si hay alguno que aún no conoce a Jesucristo, dos cosas le voy a pedir: eche a andar una fe que usted tiene, que quizás ni la conoce o no sabe que la tiene. Y número dos, crea que lo que va a decir Dios le está escuchando, porque Él a nadie desecha. Así que dos destinos hay: el cielo y el infierno. ¿A dónde va a despertar usted el día que muera? Depende de lo que haga en esta noche. Si usted no quiere hacer esta oración, no se preocupe, pero usted está rechazando a Cristo. Pero si usted quiere hacer esta oración, eso quiere decir que usted no quiere ir al infierno. Repita estas frases conmigo y dígale así: Señor Jesús, reconozco y admito que soy pecador. Te he ofendido consciente o inconscientemente. Pero ahora, Señor, me presento delante de ti arrepentido para suplicarte que perdones y borres todos mis pecados. Sé que eres Dios, que moriste en la cruz para salvarme del pecado, de la muerte y del infierno. Por eso, Señor, en este preciso momento, yo te abro mi corazón y te suplico que entres a morar en él. Por la fe, a partir de hoy, sé que soy salvo, sé que soy hijo de Dios y heredero del reino de los cielos. Amén. Si